Es un honor estar aquí en estas oficinas y en este medio de comunicación para abordar un tema muy importante que nos atañe a todos los humanos y principalmente a los europenses y al sector aguacatero. Tenemos con nosotros al doctor Mario Tapia, investigador muy conocido por ustedes, maestro de la Facultad de Agrobiología, con mucha experiencia. Lo he escuchado yo en varios congresos, simposios, cursos, etcétera, etcétera. Y realmente tenemos un experto en esta cuestión de este tema, que es la producción del aguacate con poco impacto y bajo impacto para el medio ambiente. Doctor, pues bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros y tenemos la confianza de estar platicando pues con todos los temas e ideas que tengamos. Muchas gracias, médico Mora. Gracias por la invitación también a CONAPA y gracias por la oportunidad de dirigirme a los productores de aguacate, porque pues son los que mantienen viva la economía de toda la zona centro del estado de Michoacán, y de alguna forma nosotros también necesitamos pues darle su crédito por el trabajo que realizan. Y porque cada vez es mejor las actividades que se realizan en las huertas. En las escuelas, nosotros como investigadores, como profesores, pues hemos aportado nuestro granito de arena. Hay otros investigadores también que han trabajado con este cultivo que es tan noble, tan rentable y que sostiene la gran parte de la actividad económica en la zona del eje neovolcánico de Michoacán. Muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, este tema de este cultivo tan rentable y que es un gran pilar para el desarrollo económico de la región, del estado e inclusive del país por su aportación al Producto Interno Bruto. Pero aquí hay dos paradigmas, dos corrientes, los que apoyan la producción del aguacate, pensando en que no tiene un alto impacto de una forma ecológica, ¿no? Y los otros que tienen la posición opuesta, que realmente el aguacate opinan que es un cultivo, aunque no sea la palabra exacta, dañino para la ecología. Estamos con un experto en eso, quizás toquemos algo el tema de pero les recomiendo que algún día escuchemos al doctor Tapia y nos ponga desde su punto de vista esta diferencia en opiniones de la ciudadanía, ¿no? Y en este caso pues vamos a hablar sobre la producción sustentable del aguacate, doctor, y estamos para oírte con mucha atención. Sí, muchas gracias. Bueno, pues el público en general y los productores de aguacate, sus organizaciones representantes, incluso el sector gubernamental, el sector empresarial, pues saben lo que se ha desarrollado alrededor del aguacate y el problema que tenemos a nivel mundial, donde se ha criticado mucho a nuestro cultivo. Se le ha señalado como aguacates que tienen algo que ver con la cuestión fuera de la ley. Entonces, en ese aspecto sí hay que estar conscientes de que tenemos que luchar y contrarrestar todas esas opiniones adversas, porque muchas veces son de parte de países o bien de grupos de periodismo que les encanta hacer sensacionalismo de ciertos problemas que realmente sí los tenemos, ¿verdad? Y uno de ellos, el que nos ocupa, pues es el impacto ambiental que tiene el cultivo en la región. Se le ha criticado porque es causa de que se talen los bosques que tenemos nosotros aquí en la Sierra Purépecha, de que haya sectores fuera de la ley que se dedican también a la producción del aguacate, la poca seguridad que tienen muchos productores en cuanto a la posesión de sus huertas y cosas por el estilo. Entonces todos estamos conscientes de que eso pasa y todos también queremos que se resuelva esta situación y que sea desde un punto de vista pues donde todos participemos y donde haya mayor impulso hacia este cultivo que nos ha
de alguna forma a muchas comunidades las ha sacado de la marginación, de la pobreza, y lo podemos ver nosotros también en los pueblos aquí de la meseta purépecha, como han tenido cierto desarrollo cuando antes estaban totalmente abandonados. Entonces, el cultivo del aguacate no es totalmente culpable de que gran parte de la superficie forestal se haya talado y se haya cambiado de uso de suelo. Nosotros tenemos bien ubicados dónde sucede esas situaciones y donde ya el cambio de uso de suelo se había dado desde hace 60 años, 70 años para producir cultivos anuales. Entonces, sobre de esas superficies es donde el aguacate ha crecido mucho. También ha crecido a costa del bosque, pero eso se puede, digamos, regenerar con la disposición de todos. Podemos nosotros recuperar una gran superficie forestal a partir de esas huertas de aguacate y dejando un cierto espacio para que los bosques se regeneren, como sucede realmente en nuestras comunidades indígenas. Por ejemplo, para no ir muy lejos, aquí en la comunidad de San Juan Nuevo, Parangaricutiro, y muchas comunidades de San Lorenzo, de Angahuan, de Zacán, donde se deja cierto espacio para los bosques y el cultivo del aguacate se desarrolla en una parte, digamos, de la propiedad del productor. Ahí se desarrolla y se deja por los límites en las orillas de la huerta el bosque natural, y esa es la forma más natural que puede haber posible para producir aguacate, donde se contrarrestan las plagas, las enfermedades se reducen por el hecho de tener cierta parte de la huerta con bosque, como lo hacen nuestras comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces ese es el mejor ejemplo que podemos tener para tener un aguacate sustentable, ¿verdad? En esa parte no existen cercas, no existen mallas, los animales nativos van y vienen por dentro de las huertas, la biodiversidad se mantiene y al mismo tiempo el productor tiene un beneficio con su huerta de aguacate. Entonces ahí está el mejor ejemplo de que sí puede haber sustentabilidad en el caso del aguacate, y vienen otros aspectos también importantes. Vamos a desarrollarlos uno por uno, todos estos aspectos, como por ejemplo la nutrición, el manejo del agua, el manejo de las plagas y las enfermedades, y cómo se puede hacer para que en un futuro nosotros tengamos un aguacate, digamos, respetado en todo el mundo, que sea un aguacate que se identifique como respetuoso al bosque, a los recursos naturales, y así tengamos un mercado nosotros que podamos abastecer y que la gente esté segura que ese aguacate respeta el medio ambiente. Doctor, y estando el tema del agua en la narrativa de la sociedad, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia del agua en el cultivo del aguacate? Bueno, para empezar, pues todo el mundo sabemos que nosotros, nuestra agua nos llega del cielo. Afortunadamente, toda la zona aguacatera está en una región entre el eje neovolcánico y lo que es la depresión del Balsas. Y entonces, y para el lado norte tenemos lo que es el Bajío, y donde allí empieza pues la zona de semiárida del país, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en una situación donde recibimos una gran cantidad de lluvia. Aún el año pasado, cuando llovió muy poco y muchas en el Bajío, en el Valle de Apatzingán, se perdieron muchas siembras de temporal, pero nosotros tuvimos una buena precipitación, no lo máximo que podíamos haber deseado, pero aquellas zonas que están en el centro del eje neovolcánico, o bien un poco hacia el sur y hacia el norte, recibimos las precipitaciones que siempre recibimos cada año. Nomás falló un poco con 50 milímetros. Por ejemplo, aquí en Uruapan tuvimos 1,450 milímetros, que corresponden prácticamente a la media que se tiene todos los años. Habíamos venido del año 2021 y 2022, donde habíamos recibido, por ejemplo, en 2021 recibimos 2,700 milímetros, que es el máximo histórico que hemos tenido aquí en la zona de Uruapan. Y después vino 2022 con 1,700 milímetros, y 2023 donde nos llovió menos, pero nos llovió prácticamente la media, que son 1,450 milímetros.
Obviamente hay zonas de la zona aguacatera donde no llueve lo mismo. O sea, si usted está al sur del eje neovolcánico, en la zona que limita con el Valle de Apatzingán, pues ahí tenemos serios problemas de precipitación precisamente por lo mismo, porque ya la precipitación se quedó en la zona central del eje neovolcánico, que es la parte de Uruapan y la meseta purépecha, ¿verdad? Ahí es donde se recibieron las máximas precipitaciones. Además, el aguacate se piensa que es muy demandante de agua. No es así. El aguacate fisiológicamente tiene sus hojas coráceas, tiene sus hojas cubiertas con una cutícula cerosa que le impiden perder agua, le impiden evapotranspirar de más. Así que aunque usted le aplique mucha agua al aguacate y haga calor, el aguacate tiene una puerta que no puede abrir y pierde muy poca agua por evapotranspiración. Entonces, esa es una gran ventaja para este cultivo, que requiere poca cantidad de agua para producir el fruto. Nosotros hemos hecho investigaciones y encontramos que más o menos por cada metro cúbico de agua que usted utiliza en el aguacate, le va a producir 3.5 toneladas. Entonces estamos hablando de por cada 5 metros cúbicos de agua que le aplique al aguacate, le va a producir alrededor de 10 toneladas por hectárea. Entonces hay productores obviamente que producen más, producen 15 o 20 toneladas. Esas huertas pues se va a llevar un poco más de agua también, porque el aguacate en sí es 70% de agua y lo demás es materia seca. Entonces se lleva una gran cantidad de agua en el fruto. O sea, estamos exportando prácticamente nosotros agua y un poco de grasas y materia seca. En cada fruto que nosotros exportamos, la mayor parte es agua. Pero, como les digo, el aguacate fisiológicamente está diseñado para perder poca agua por el tipo de hojas que tiene, su cutícula cerosa y las hojas coráceas. Ese tipo de hojas, a diferencia, por ejemplo, de los limones o los toronjos o los plátanos, los mangos, tenemos mucha diferencia en cuanto a la evapotranspiración. Sí, doctor, y entre una de las aristas pues que más se ha comentado acerca de este cultivo, ¿hay opciones para el uso de plaguicidas y fertilizantes que sean menos tóxicos pues para el medio ambiente, no tanto para los humanos, sino en general? Sí, aquí yo creo que debemos agradecer el soporte económico que nos ha proporcionado el Instituto de Ciencia y Tecnología de Michoacán y APEAM con nuestros proyectos de investigación, donde estamos probando nuevos productos a partir de los extractos vegetales y a partir de aceites orgánicos como el que produce NIM, como el que produce el orégano, y los extractos como el de chicalote, el de canela, el de chile. Son muy buenos esos productos para control de plagas y son totalmente orgánicos y biológicos, o sea, no tienen ningún impacto sobre el ser humano y sobre la fauna benéfica. Van directamente como si fueran repelentes, o sea, no es que maten a la plaga, sino que la repelen, no dejan que se arrime. Entonces con eso ya tenemos bajas poblaciones de trips totalmente con productos orgánicos y biológicos. Y entonces eso nos da una mejor capacidad para respetar el medio ambiente y no propiciar el envenenamiento de digamos, insectos benéficos como las abejas, tampoco de animales domésticos, y se puede reducir en gran medida el cáncer de las personas que trabajan en las huertas porque están tratando con productos orgánicos, biológicos, que son totalmente inocuos. Lo único que sí es que causan por ahí unos estornudos, un poco de irritación en los ojos, pero alejándose un poco de la nube de aspersión, no pasa nada. ¿Sí? Y en este tema, en relación con las dosis de aplicación de estos elementos para la producción del aguacatero, ¿nos puedes comentar algo? Sí, como es natural, en este tipo de productos, como son orgánicos y biológicos, se degradan también muy pronto. Entonces, lo único que sí estamos afinando las frecuencias de aplicaciones para llegar a un óptimo de control de plagas, de gusanos, de plagas como la araña roja, como los thrips y los barrenadores, que son los más perjudiciales desde el punto de vista económico, para que tener un control adecuado. Entonces,
Sí, es importante establecer la frecuencia para no estar aplicando de más ni de menos. Entonces dependemos mucho del muestreo que hagamos nosotros en las huertas para ver cómo están las poblaciones de estos insectos plaga y sobre eso hacer las aplicaciones. Hay un umbral. Nosotros podemos, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, iniciar las aplicaciones cuando encontremos más de 15 o 20 trips por muestreo. Pero si tenemos 5 o 10 trips por muestreo, pues todavía podemos aguantar un poco la aplicación y posponerla unos días más con el fin de no gastar de más. Los productos orgánicos biológicos no son tan caros, compiten muy bien con los insecticidas químicos, incluso son hasta más baratos. Entonces es una buena herramienta que nosotros hemos investigado en el INIFAP junto con la Universidad Michoacana. Y tenemos ya ese paquete de control a base de solamente productos orgánicos y biológicos para control de plagas y enfermedades en aguacate. Sí, doctor Mario, ahora que tocaste el tema de investigación, ¿cómo se pueden involucrar los productores para tener unos avances y que nos den más luz y más posibilidades de ser mejores en cuanto a lograr mejores proyectos y mejores programas de investigación, dado que tú estás en un instituto de investigación y lo han de sentir la necesidad, me imagino, del apoyo de alguna forma, quizás en manejo de ellos, apoyos económicos, patrocinar algunos proyectos, no sé, ¿cómo se podría apoyar la investigación por parte de los productores? Bueno, pues es como en todos lados. La cuestión es que nazca la necesidad. Ahorita, por ejemplo, tenemos un problema muy fuerte con el precio de los fertilizantes. La urea, por ejemplo, un fertilizante nitrogenado no ha bajado de precio. O sea, está alrededor de 700, 800 pesos el bulto, incluso hasta más, 1,100, 1,200 pesos el bulto de 50 kilogramos de urea. Cuando en el 2020, que todavía no empezaba la guerra de Rusia contra Ucrania, estaba más o menos a 350 pesos. Entonces tenemos un incremento en el precio de 300%. Esos factores en contra, los productores pueden plantearlo en sus organizaciones, en los comités de sanidad vegetal que hay en todo el estado, a APEAM también en sus reuniones semestrales, y ahí manifestar la inquietud por estos incrementos en los insumos que también incrementan el costo de producción. Entonces ahí es donde las organizaciones de productores acuden a los centros de investigación, en este caso a la UNAM, al Politécnico, a la Universidad Michoacana, al INIFAP, y se someten los proyectos a una evaluación, y si es factible el proyecto, pues se establece, como actualmente tenemos ahorita 2 proyectos apoyados por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Michoacán y por APEAM, ¿verdad? En la cuestión de clima. Entonces, en este caso, esa es la ruta que nosotros hemos seguido a través de la demanda de los productores, lo que son los insumos de control de plagas y enfermedades y la nutrición, son insumos básicos para tener una buena productividad. Puede ser la diferencia entre producir 5 o 6 toneladas contra, digamos, 12, 15 toneladas por hectárea. Entonces, sí se paga la inversión, además se mejoran las propiedades del suelo en el caso de usar insumos orgánicos como los que nosotros hemos estado generando, por ejemplo, los extractos de pescado, el bokashi, que también es un fertilizante natural que no solamente nutre a la planta, sino que activa la vida del suelo, y al activar la vida del suelo nos bloquea la presencia de enfermedades peligrosas en la raíz del aguacate, como Fusarium, como Phytophthora. Entonces, esto es una especie de sinergia entre lo que son los productores junto con las instituciones que hacen investigación, y que nosotros estamos dispuestos a presentar proyectos, presentar propuestas, como lo hacen otros investigadores de otras instituciones, como la Universidad Michoacana, que actualmente tiene una buena investigación en la cuestión de variedades de aguacate, tiene muy buenas alternativas para los productores, no depender ya tanto del HAS, sino tener nuevos materiales que son mejores que el HAS, más productivos, con mejor presencia, más contenido de grasa y aceite, y estos son algunos resultados que tienen los proyectos de investigación.
La pregunta que yo te hice, doctor, es que se ve pues la necesidad o las ganas que tiene de participar el productor en esto de la investigación, y lo hemos constatado personalmente cuando son los cursos y el congreso que organiza CONAPA, la cantidad de productores que existen y que van a brevar resultados de investigación. Entonces, por ahí va la pregunta de que después de que están organizados, si están interesados en los resultados de investigación, ¿cómo pueden sumarse pues a este tipo de puesta en marcha en la realidad, ya en sus proyectos, en sus propias huertas, de los avances de la investigación por ahí, ¿no? Sí, hay una parte que es la validación de tecnología, la instrumentación de parcelas demostrativas, donde ya se han hecho eventos para este fin. Por ejemplo, una alternativa al herbicida glifosato, se hizo una demostración el año pasado, en octubre, noviembre, aquí por el rumbo de Calzoncin, en una huerta comercial, donde un compañero investigador demostró que con herbicidas orgánicos se puede controlar la maleza. Y ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es el uso de mejores variedades, porque nosotros muchos años dependimos de Hass, pero el descubrimiento de nuevas variedades, como por ejemplo la variedad de Méndez tan famosa, Flor de María, incluso hay una nueva variedad ahorita que se llama Mónica o Jica, que estamos proponiendo, y que hay algunas otras variedades que la Universidad Michoacana ya tiene como buenas alternativas para Hass, para no depender tanto de Hass, que tienen algunas condiciones que el productor está buscando, por ejemplo, resistencia a algunas enfermedades, un periodo de floración diferente al que tiene Hass, o tiene muchas floraciones, porque hay productores que buscan muchas floraciones para, digamos, manejar el precio y también tener los mejores beneficios cuando tiene mejor precio. Hay productores que no, que buscan una sola etapa de floración para solamente hacer todas las actividades con esa floración, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Méndez, que florea mucho en la flor loca y que el resto del año el árbol está desocupado. Entonces, depende para el tipo de productor lo que se está generando, ¿verdad? Lo que busca el productor, se están generando muchas oportunidades de que ellos apliquen la tecnología que se ha investigado. Y este tema de las nuevas variedades, a mí me impactó mucho una nota que leí hace alrededor de un mes y medio, que Estados Unidos está ya sacando una nueva variedad que quiere y piensa, pues yo creo que es un sueño para ellos no depender tanto de las variedades que están en México y de la producción de México, sino ellos quieren elevar un poco, mucho su producción y no depender tanto de ello. Lo leí hace unas notas agronómicas hace como dos meses. Sí, es parte de la investigación a nivel mundial. Ellos tardaron 20 años en producir este material, que es muy bueno también para las condiciones que tienen ellos allá en Estados Unidos. Es posible que el aguacate vuelva a crecer como estaba hace unos 20 o 30 años, que ellos tenían una buena superficie y dependían muy poco de la importación. Pero ahorita estamos en un mundo que es abierto a las fronteras, hay un mercado de libre comercio, y el consumidor se va a ir a lo que es calidad, ¿verdad? Nosotros ofrecemos calidad aquí en Michoacán. Tenemos fruto de muy buena calidad, de varias variedades, no solamente Hass. Tenemos, por ejemplo, Méndez, tenemos Flor de María, tenemos esa variedad de Jica, por ejemplo, que está ahorita. Y hay otros materiales que es cuestión de validarlos. Y si el mercado las acepta como aceptó esas variedades, entonces tenemos opción de proveer al consumidor de buen material, buenas variedades de alta calidad y competitivas. Bueno, y en otro punto, en otra arista de este tema de la producción de aguacate, el tema de los polinizadores, doctor, ¿qué nos puedes hablar de ese tema también tan controversial que existe dentro de todos los comentarios y pláticas de muchos investigadores, maestros, alumnos
y productores? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque ya se ha demostrado que si no hay polinizadores, la carga de aguacate de los árboles disminuye bastante. Hay, digamos, árboles extremos que quedan encerrados en algún sitio que no hay, digamos, el acceso de los insectos benéficos. Y esos árboles producen pues de alrededor de 10, 20 kilos por árbol. Entonces, en ese aspecto falló la polinización, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar a este tipo de insectos porque afortunadamente la polinización del aguacate intervienen muchos insectos, desde las abejas tan conocidas hasta las humildes moscas, moscas de todo tipo, desde la mosca doméstica, moscas de otros géneros más pequeñas, murciélagos. También los murciélagos, como buscan el néctar de la flor del aguacate. Hay algunos tisanópteros, algunas avispitas que son muy buenas polinizadoras. Hay curculiónidos, hay escarabajos pequeños que también intervienen en la polinización. Entonces, mantener esa fauna benéfica que nos causa tanto beneficio para que haya una buena polinización es el punto de partida de una buena productividad, ¿eh? Porque ya nosotros vemos cómo una vez que el aguacate amarra una gran cantidad de fruta, pues mucha fruta se cae. Entonces, mientras más fruta tenga polinizada, formada, cuajada, pues más posibilidades vamos a tener de tener una buena producción en ese tipo de árboles. Ya después viene otro manejo secundario, como es pues el riego, la nutrición, el control de las plagas y las enfermedades, pero al principio necesitamos que haya una buena polinización, ¿verdad? De cada inflorescencia debe haber por lo menos 50 frutitos formados como de tamaño cerillo o de tamaño munición, para asegurar que de esa inflorescencia de 50 frutitos queden por lo menos unos 5 o 6, y entonces vamos a tener un rendimiento bastante bueno. Aquí hay productores en Michoacán que llegan a tener 30, 35 toneladas por hectárea. Y sí se puede lograr esas producciones, pero tiene que haber una coordinación de todas las actividades que envuelven al aguacate, la polinización, el control de plagas, enfermedades y la nutrición y el riego, ¿verdad? Suplementario. Bien, doctor, y en el tema de la protección al medio ambiente, así en general, algo más práctico, algunos consejos que puedas dar a los productores de este noble cultivo. Sí, pues como les digo, ya algunos productores lo están haciendo, proteger el medio ambiente, porque saben muy bien que mientras nosotros tengamos un ambiente sano, el árbol va a manifestar mejores respuestas, va a requerir menos insumos agroquímicos, va a requerir también menos control de algunas plagas y enfermedades. Entonces, por lo mismo que el ambiente es más sano, y lo vemos en nuestras comunidades, en la comunidad indígena de San Juan Nuevo, por ejemplo, ellos mantienen la mayor parte de su derecho a tierra, lo mantienen todavía con bosque de pinos y de encinos, y una parte más pequeña con sus huertas de aguacate. Entonces eso es una invitación a los productores comerciales, los grandes empresarios de aguacate, que también tienen que destinar una parte de sus huertas para dejar árboles originales como encinos, como pinos, como abetos, los mismos capulines. Entonces todo eso le da biodiversidad y eso protege más a sus huertas, porque los cambios de clima van a ser menos impactantes para la huerta. El viento, o sea, van a funcionar como cortina rompevientos. El incremento de la biodiversidad, al haber mayor biodiversidad, pues va a haber también una mayor control de las plagas y las enfermedades, porque los organismos compiten unos con otros, y entonces ya van a quedar menos organismos dañinos. En el suelo igualmente. En el suelo, el suelo es un material que nosotros creemos que está muerto, pero no es así. Es un ser vivo, y entonces ahí adentro del suelo viven muchos microorganismos, hay bacterias, hay hongos que están descomponiendo la materia orgánica y liberan los nutrientes que necesita la planta. Usted puede ver, si quiere ver sus árboles sanos,
quite un poco la materia orgánica que existe arriba del suelo, hojas muertas, hojarasca del mismo árbol, y si hay raíces afuera, ese árbol está sano. Entonces ese árbol va a absorber nutrientes de la misma materia orgánica que se está descomponiendo, ¿eh? Y eso es sustentabilidad. Sí, ciertamente, pues la variedad, la biodiversidad, perdón, pues la podemos pensar. Yo individualmente he pensado en diversas variedades de la especie de las aves que han emigrado, que ya no los tenemos, y pienso que pues es porque ya no tenemos en esas superficies que ahora ocupa el aguacate, pues el pirul, el madroño y muchas frutillas de las cuales se alimentaban las aves, y las aves también sabemos que se alimentan de insectos, y muchas veces esos insectos plagan. Entonces también con la biodiversidad pues tendríamos una buena protección del bosque, teniendo, aparte de lo que es la flora, pues la fauna también se beneficia. Estamos hablando de una cosa muy general. Sí, bueno, pues pienso que la tendencia va tarde o temprano tiene que ir hacia la sustentabilidad. Tenemos que concientizar a nuestros productores de que no todo tiene que ser abarcado por el aguacate. Tenemos que dejar espacio para la vegetación natural que había antes de sembrar el aguacate. Eso va a proteger al medio ambiente, y eso va a ser un ejemplo a nivel mundial, porque ya se va a empezar a disipar la grilla que actualmente existe contra el aguacate y desprestigia a nuestro país, y sobre todo que hay algunos empresarios, restauranteros, algunas organizaciones sociales, sobre todo los países europeos, que critican mucho el aguacate mexicano. Entonces tenemos que empezar a callar esas voces para que vean que el aguacate va a ser un ejemplo no solamente para México, sino para el mundo, donde nosotros estemos produciendo de una manera limpia, de una manera sana y con menor impacto ambiental. Desafortunadamente todavía existe algo de ejemplos malos en relación con el aguacate, pero tenemos mucho más ejemplos buenos. Y ahí están nuestros productores de esas regiones, de San Juan Nuevo, de San Lorenzo, de Zacán, de Charapan, donde dejan cierta superficie con la vegetación original y tienen su huerta de aguacate. Posiblemente pierdan 5,000, 10,000 pesos por un árbol que no siembren, pero el beneficio ecológico va a ser mucho mayor que el beneficio económico que puedan tener. Porque a nivel mundial se puede desatar una persecución contra el aguacate michoacano. Y si nos empiezan a cerrar mercados, entonces sí, vamos a batallar mucho, porque ya hay mucha superficie sembrada. Jalisco está también incrementando en gran forma su superficie. Y no solamente Jalisco, el Estado de México, en partes de Guanajuato, en Morelos, ahí se está incrementando bastante el aguacate, y pues entonces vamos a tener algunos problemas de demanda, ¿no? Si nos reduce la demanda, pues automáticamente el precio baja. Sí, y sí le han puesto atención las autoridades del país, del vecino país del norte, y las de México, que inclusive estuvo por aquí, por Michoacán, el embajador de Estados Unidos en México, hablando pues de la cuestión del crecimiento desmedido, no ordenado, de superficies plantadas con aguacate. Él le daba el término de huertas ilegales, por no llevar a cabo toda una gestión normal y del cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces él habla ya concretamente de una prohibición de la comercialización de esas, y ubicaba, creo, 880 y tantas hectáreas bien delimitadas a través de una visión de un satélite, que son huertas ilegales que forzaron el cambio de uso de suelo, y eso no pasa. Hace como 15 días estuvo aquí platicando con el gobernador, hicieron alguna pequeña gira. Yo creo que de ahí han salido algunos acuerdos,
y eso de la prohibición de comercializar, bueno, principalmente pues para la exportación de esas 800 y tantas huertas, pues es un primer paso de ordenar pues sí, la siembra y la producción. La producción y el incremento así sin ningún control de la superficie de aguacate. Más irnos por una productividad que por algo de incremento de unidad de superficie, ¿no? Sí, actualmente es muy difícil que una superficie pueda pasar desapercibida. Tenemos los satélites que tienen una gran resolución, hasta de 1 metro de distancia en el suelo, entonces pueden incluso hasta leer el periódico que alguien esté leyendo en una plaza, de tanta resolución que tienen. Entonces es muy difícil que escapen estas superficies, digamos, ilegales, porque no fueron pues establecidas bajo un control dentro de la ley. Entonces no pasan desapercibidas. Posiblemente empiecen las sanciones si nosotros no nos ocupamos de regular este crecimiento. Nadie lo va a hacer más que el mercado. Y el día que el mercado diga ya no quiero aguacates mexicanos porque están afectando al medio ambiente, entonces sí no la vamos a ver bien difícil. Entonces, por lo pronto, a nivel nosotros como ciudadanos mexicanos, pues tenemos que establecer controles. Y eso pues a mucha gente no le va a gustar, pero necesariamente tiene que ser así. No se puede estar creciendo nada más a lo tonto y a lo loco, ¿verdad? Entonces, ya de la superficie que está establecida, podemos hacer recuperación de medio ambiente a través de ciertos esquemas de manejo y de recuperar los niveles de biodiversidad que existían antes de establecer las huertas de aguacate que existen todavía actualmente. E introduciendo a ese tema de la producción del aguacate, hablemos de la responsabilidad social. ¿Cómo ves tú el panorama o qué debemos hacer para tener todos una responsabilidad social en cuanto al desarrollo de este cultivo? Pues es una gran tarea que nos queda a toda la gente, no solamente a los productores o a los técnicos que se dedican al aguacate, sino es una tarea global donde se debe involucrarse toda la sociedad, todos los sectores, la educación, la investigación, la docencia, la industria, donde todo mundo se dedique a aportar condiciones mejores para el aguacate. Por ejemplo, para no ir más lejos, podemos ver lo que está haciendo el Tecnológico Nacional de México a través del campus aquí de Uruapan, de hacer investigaciones con respecto a los residuos del aguacate, el hueso que no tiene ninguna utilidad o la cáscara, producir material desechable como servilletas, incluso popotes hechos o vasos para el café, que están hechos con residuos del aguacate, del hueso, y se hace esa celulosa natural, y eso ya no contamina porque eso es 100% biodegradable. No son como los vasos de unicel, que ese material va a permanecer por siglos, y las bolsas de plástico van a permanecer por siglos. Ahorita ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el supermercado, bolsas 100% biodegradables, que esas se descomponen rápidamente en condiciones de medio ambiente. Entonces es una gran responsabilidad social que tenemos todos, la misma industria, al generar mejor tecnología para el empaque, máquinas con menos consumo de electricidad, máquinas que puedan hacer selección de manera más fuerte, no solamente con el tamaño del fruto o el peso del fruto, sino con el aspecto del fruto, donde hay una serie de cámaras que están, o de sensores de color, que están seleccionando el fruto de acuerdo a ese color, y entonces todo eso va digamos, en que cada quien haga su aporte para que esta industria mejore poco a poco, ¿no? Las instituciones educativas, la industria, las universidades, la investigación,
todos los, pues el sector empresarial y el sector gubernamental. Todo el mundo unido alrededor de esta industria que nos ha dado grandes beneficios, grandes satisfacciones y que ha mejorado la economía de esta parte de la geografía michoacana a estos pueblos que anteriormente eran, pues era una lástima ir a estos pueblos hace unos 50 años, donde veía uno cómo vivía la gente, entre el terregal, el polvaderón en tiempo de secas y en tiempo de lluvias, pues se atascaban los carros. Ahorita dense una vuelta y muchos son pueblos mágicos, ¿no? Como Zacán, como el mismo Angahuan, la parte acá de Tingambato, con su cambio Tingambato, que tenía, era muy famoso por sus pues la economía se pero nota. ahora con el aguacate ve uno la gente que hay más movimiento de automotores, una buena unidad deportiva, una buena plaza. O sea, sí se ha visto el crecimiento del municipio de Tingambato, que es el que conocíamos tú y yo. Pasábamos muy seguido por ahí y hemos visto cómo se ha desarrollado económicamente, ¿no? Sí, no solamente Tingambato, o sea, vean el caso de Siragüe, ¿no? Cómo se ha desarrollado. Tenemos grandes recursos naturales que han sido impulsados por esta industria del aguacate. Santa Clara, que es un pueblo mágico, muy bonito, el mismo Pascua, ¿no? Entonces, el aguacate nos ha traído mucho beneficio y hay que cuidarlo, hay que alentarlo, hay que promoverlo y hay que aportar cada quien con su conocimiento para que esta industria prevalezca y siga por muchos años con el gran éxito que ha tenido. Sí, y toda la cadena, el sistema producto, aguacate, pues tratar de minimizar o bajar la huella de carbono, ¿no? Cada quien en su espacio y con sus posibilidades. Y bueno, nada más para terminar con respecto al cambio climático, que pues sí nos ha perjudicado bastante aquí en Uruapan, pero no todo es culpa del aguacate. Este cambio climático es global. Nosotros tenemos unas estaciones climáticas que están funcionando de manera electrónica, que transmiten la información al internet, y a través de tantos años que tienen las estaciones de INIFAP, hay algunas que tenemos de 60 años de datos, entonces, o un poco más de 60 años, entonces sí hemos encontrado que hay un incremento en la temperatura. Ha aumentado alrededor de 1.5 grados a 2 grados, hace más calor que antes, eso es cierto. Lo que no se ha modificado son las lluvias llueve prácticamente lo mismo. El único problema es que pues ya hay menos días con lluvia. Anteriormente teníamos 110 días con lluvia, de mayo a octubre. Ahorita nada más tenemos alrededor de 95, entonces sí se ha modificado, digamos, el patrón de lluvias, pero no la cantidad. La cantidad sigue siendo más o menos la misma. El patrón sí ha cambiado. Ahora tenemos lluvias más torrenciales que antes. Ya no tenemos aquellas lloviznas de Uruapan que duraba una semana, 2 semanas lloviendo de manera muy menuda. Ya casi no tenemos ese tipo de lluvias. Y como tenemos la misma cantidad, pues entonces las lluvias torrenciales sí se han incrementado. Entonces tenemos que tener cuidado porque esas regiones de laderas, de los cerros, si se deforestan, con las mismas lluvias que tenemos, pues puede haber peligro de que se vengan esas laderas, esos deslaves que se vengan, y entonces pues va a perjudicar a mucha gente que vive en las partes bajas. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con eso, promover la reforestación, participar en la reforestación. La Facultad de Agrobiología tiene un programa de reforestación que es muy bueno. Han estado reforestando los cerros, van los alumnos con sus maestros a reforestar, y eso hay que alentarlo, ¿eh? Hay que promoverlo. APEAN mismo produce millones de arbolitos cada año y esos arbolitos van al campo, entonces también participar con ellos para la reforestación. La Escuela de Guardas Forestales también participa mucho en estas labores de reforestación. Entonces, este tipo de actividades son las que hay que apoyar y hay que fomentar, porque esto sí nos va a poder que permanezca nuestra industria. Sí, pues qué rápido se va el tiempo, y más tratando un tema como este. Pues muy contentos por escuchar y saber que CONAPA está impulsando todo este tipo de mejoras y dándole información a
a la ciudadanía. Una ciudadanía mejor informada tendrá mejores tomas de decisiones. Y qué bueno que tienes un lugar, doctor, que dada tu experiencia de tantos años manejando estos temas, pues nos los compartes. Quisiera darte las gracias por haber asistido, estar aquí contigo, y me da mucho gusto a mí también haber podido participar en este programa de CONAPA, porque se me hace muy bueno para, como te decía hace un rato, para la información y estar un poco más preparado para ciertos pues diálogos que tengamos con la gente, y no nada más irnos con lo que oímos ahí sin bases y sin ninguna documentación que nos soporte lo dicho, ¿no? Pues muchas gracias por habernos escuchado en este primer tema de este curso. Tendremos otros que ya tendremos también por aquí al doctor, y muchas gracias a todos ustedes que nos vieron. Hasta luego. Muchas gracias, querido público. Hasta luego.